Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por unirte a un estudio más de la palabra de Dios, lección número 6 para esta semana. Estamos avanzando este trimestre, ya está la lección número 6. Para esta semana, el título de la lección es Guerreros de Oración. Vamos a estudiar algunos ejemplos bíblicos de hombres que fueron perseverantes en la oración, tenían una relación personal con Dios y Dios les respondía, les atendía, los guiaba y les escuchaba también. Así que esta semana vamos a aprender de esos ejemplos para que entonces a la hora nosotros de orar podamos incluir elementos, prácticas, el tiempo que ellos dedicaban, las razones por las cuales oraban. Todo eso vamos a estudiar esta semana. Por eso, sin más, quédate conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, muchas gracias. Has tenido a bien traernos para el estudio de tu palabra. Queremos aprender más de lo que ahí está escrito para nosotros. Es necesario tu Santo Espíritu para discernir lo espiritual. Por eso, Señor, ponemos nuestra mente, nuestro corazón a disposición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay texto para memorizar como todas las semanas, el Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Qué precioso esta declaración, qué preciosa esta declaración del salmista, porque dice que ama a Dios y es en respuesta de que sabe que Dios le ha escuchado, le ha atendido sus súplicas, que el Señor se ha inclinado para escuchar lo que él necesitaba decir. Por eso, entonces va a continuar invocando el nombre de Dios mientras viva. Algo que pues usted y yo podemos claramente compartir con el salmista. Vemos que sí, claro, este versículo muestra que esa oración que tenía el salmista pues nace del amor y de esa experiencia que tenía con Dios. No es algo teórico, no es un versículo simplemente bien elaborado, es alguien que ha comprobado que Dios le escucha y ahí lo plasma como su vida, así lo percibe. Así que la motivación para orar pues no es una obligación, sino es una relación viva con Dios. Muy importante mencionar que sin la oración, sin ese elemento que Dios ha dejado para que le hablemos nosotros a Él, pues la vida espiritual definitivamente se deteriora, no iría en avance, sino que, pues lejos de ir mejorando, se va a deteriorar. Así como una relación humana, piense usted, una persona que es cercana a usted, esposo, esposa, una persona, un amigo, si usted deja de comunicarse, pasa el tiempo, entonces esa relación se enfría. Así también sucede con Dios. No podemos dejar de conversar con Dios y no podemos dejar de saber lo que Dios nos pide a nosotros o nos dice. Cómo nosotros hablamos con Dios es por medio de la oración y cómo Dios nos responde es por medio de su palabra. También milagros que vemos. La naturaleza misma habla del poder de Dios. Así que la oración es un hábito devocional. Es constante, debe de permanecer. Podemos decir que es el canal de comunicación entre el cielo y nosotros. Para poder llegar a Dios, pues es importante utilizar la oración. Es como si levantáramos un teléfono para poder comunicarnos con el cielo. Vemos también que es una fuente de transformación espiritual. Cada vez que accedemos a la oración, hay un elemento muy importante allí que se llama fe, porque pues no estamos viendo a Dios directamente, pero sí tenemos la certeza
de que Él nos está escuchando, de lo que estamos diciendo va a llegar a Dios. Entonces, eso va transformándonos también. La fe transforma a las personas al hacer uso de la fe. Entonces, es muy importante que al orar, pues es un acto de fe. Así lo manifestamos cuando hablamos con Dios, cuando le decimos nuestras cosas, porque tenemos la certeza que nos está escuchando, aunque no entendamos y aunque también nuestro pensamiento puede pues manifestar dudas, el hecho de hacerlo es una manifestación de fe. Así que no orar no es solo dejar de hablar, sino de desconectarse de la fuente de vida. Esto puede ser peligroso, definitivamente. Dejar de orar no es simplemente pues dejar una costumbre como cristianos o un hábito, no, es desconectarnos de esa fuente de vida, de nuestro Dios Padre, que tiene mucho que enseñarnos, que guiarnos y pues que desea que nosotros también le hablemos, le pidamos como un papá interesado por sus hijos. Así que la oración, muy importante, la oración es el centro para esta semana, esta lección va a fortalecer nuestra fe. Cuando usted se sienta débil de fe, hable con Dios, dígaselo, expréselo. Hasta puede que usted no tenga ganas de orar. Dígale al Señor, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Eso significa, eso es importante. Nos da dirección, buscando ese espacio en el momento pues conveniente también. Ahí pedimos dirección a Dios. El Señor envía su Santo Espíritu para que ilumine la mente de sus hijos cuando están en problemas, en una toma de decisión, tranquilizar la mente, no hacer algo que después pueda arrepentirse la persona. Así que muy importante, la oración nos da esa dirección, nos da sabiduría. La oración también produce sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Cuando usted ora, cuando yo oro, esperamos respuesta de Dios. Le estamos pidiendo algo, le estamos contando algo, hay un plan, necesitamos sabiduría. Entonces nuestros sentidos, nuestro espíritu se dispone para entender las cosas espirituales. Dios nos va a responder por medio de su palabra, de sus designios eternos para usted y para mí. Así que las respuestas de Dios que esperamos nos ayudan a tener esa sensibilidad espiritual. Así pues, la calidad espiritual de su vida y de la mía se va a medir por la calidad de nuestra vida de oración. ¿Cuánto estamos dedicando nosotros a orar? Bueno, hay algunos ejemplos de hombres que dedicaron mucho tiempo a la oración y vemos cómo perseveraron ellos justamente por esa comunicación que tenían constante con Dios, dedicada, sincera, teniendo ese discernimiento espiritual, buscando cuál era la voluntad de Dios, tanto para ellos como para quienes los acompañaban. Así que vamos a continuar con algunos ejemplos importantes de hombres que fueron grandes en la oración. El primer ejemplo que nos menciona la lección es el profeta Daniel. El profeta Daniel estaba con sus amigos cautivos en Babilonia cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no se acordaba cuál era, mucho menos la interpretación. Así que mandó a llamar a sabios, caldeos, todos aquellos que podían darle ese significado, que le podían decir que había soñado. Pero ellos le responden que eso no era posible entre los vivos, que eso tenía que venir de otro lugar, diferente. Bueno, el rey estaba tan enojado que mandó a matar a todos los sabios, a todos los que tenían supuestamente ese conocimiento de revelarle lo que él había soñado. El problema es que Daniel y sus amigos estaban entre todos ellos. Así que Daniel pide tiempo, le dice a uno de los encargados que le conceda tiempo para poder interpretar y saber lo que el rey había soñado. Así que ese tiempo le fue concedido a Daniel y Daniel entonces hace lo que él siempre acostumbraba a hacer, que era orar. Daniel no se le ocurrió en ese momento pues simplemente orar, sino que ya él tenía la costumbre de orar. Así que con sus amigos
oraron fervientemente para que Dios les revelara, según el versículo 18 y capítulo 2 del libro de Daniel, dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Vemos que aquí Daniel y sus amigos resuelven orar, pedirle a Dios que les y dé la interpretación de este sueño, que les diga qué fue lo que soñó el rey y además lo que eso significaba. Pues eso sucedió. Dios les respondió. Después de que ellos oraron fervientemente, del versículo 20 en adelante, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El versículo 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado la sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así que la respuesta a esta oración de Daniel con sus amigos llegó. El Señor le mostró qué era lo que había soñado el rey. Bueno, quizás usted conoce esta historia. Vemos aquí una dependencia total de Dios, porque Daniel aquí mencionó en el versículo, entonces Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, porque fue él el que le reveló, pero le reveló en función y en respuesta de una oración. Y no fue una oración que pues Daniel se le ocurrió, sino que Daniel tenía la costumbre de orar. Él sabía que podía ir a Dios a pedirle ayuda de este asunto tan importante. Vemos que hubo un reconocimiento del poder de Dios en esta oración. Dios revela misterios. Dios controla reinos y tiempos. Así que si tenemos problemas relacionados pues a misterios, a situaciones que no entendemos, queremos fortaleza, queremos paz en nuestro corazón, no sabemos este tiempo qué puede traernos. Bueno, debemos de ir a la oración, debemos hablar con Dios, porque Él es el dueño, Él controla reinos, tiempos, el Señor está al control de todas las cosas. 3 veces al día oraba, dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Qué importante. El versículo también menciona que cómo lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6 y versículo 10. Vamos a leer ese texto. Dice así la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Quiere decir que era una costumbre. Quiere decir que no solo en problemas Daniel oraba, sino que era un estilo de vida para él. Él se comunicaba, hablaba constantemente con Dios. Así que Daniel no empezó a orar en la crisis. Qué importante, ya tenía una vida establecida en la oración. La fidelidad de Daniel no fue emocional o ocasional, fue una decisión constante, que esa decisión constante básicamente generaba hábitos y los hábitos su carácter. Era un hombre alineado en la voluntad de Dios. La oración entonces lo sostuvo frente a una presión política que él tenía. Piense usted. Era considerado pues uno de todos ellos, de los sabios, de los que podían resolverle al rey. Sin embargo, él se diferenció, pidió la oportunidad para revelar el misterio al rey y pues conocemos todo el desenlace profético a partir de esta revelación. Superó también la amenaza de muerte. Él entendía pues su propósito mayor en ese contexto de tiempo que Dios le estaba dando. Así que, muy importante, como Daniel y sus amigos, nosotros debemos de orar. Y si no oramos en tiempos de paz, no vamos a resistir en tiempos de prueba. Podemos entrar en desesperación cuando vengan los tiempos de prueba si no hemos orado en tiempo de paz.
Vamos a analizar la postura que tenía Daniel cuando oraba. Para eso tenemos que ir a Daniel capítulo 6, versículo 10. Ahí dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el contexto de este capítulo, el rey Darío había firmado un edicto para que ninguno de los hombres en su reino pidiera cosa a alguien diferente a Darío, siendo Darío pues puesto como un dios. Si alguien pedía algo a otro dios, entonces debía de morir. Bueno, cuando Daniel escuchó que este edicto había sido firmado, a pesar de que era persona cercana del rey Darío, él pues simplemente hizo lo que siempre hacía. Se fue a su casa, se arrodilló frente a su ventana que daba hacia Jerusalén y lo hacía 3 veces al día. Esto pues, aunque era una mala noticia, no hizo que Daniel hiciera algo diferente ese día. Ya él tenía la costumbre de orar 3 veces al día y orar de rodillas. Así que esta postura, esta posición que asumía Daniel al momento de orar, definitivamente refleja una dependencia de él hacia Dios, pues una postura de humillación. También de una relación cercana con Dios, conociendo a Dios cada vez más, entendiendo el carácter de Dios. El Camino a Cristo, página 138, dice la escritora norteamericana Ellen White: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Así que Daniel constantemente abría su corazón a Dios como un amigo. Ese día que supo de ese edicto, que no podía él orar de forma pública porque era algo diferente a lo que se había firmado, y el que no cumplía eso pues iba a morir. Daniel tenía su vida en las manos de Dios y no iba a dejar de hacer eso porque otro hombre pues quisiese que él hiciera diferente, apartarlo básicamente de esa relación que tenía con Dios. Así que vemos que esa expresión de arrodillarse delante de Dios definitivamente demuestra rendición, demuestra dependencia, demuestra un reconocimiento de la soberanía de Dios. También nosotros podemos orar de pie, sentados, caminando. Sin embargo, esta posición, pues vemos que era algo importante para el profeta Daniel. No, no vamos a decir que él nunca oraba sentado o que pues en algún momento no oró de pie. Sin embargo, vemos que era su costumbre, era su forma de presentar la oración delante de Dios y comunicarse con Dios. Había algo especial en arrodillarse, que aquí el profeta Daniel tenía esa costumbre de hacerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice que nosotros debemos de orar sin cesar. Eso es lo importante, orar sin cesar. Dependiendo quizá del espacio donde nos encontremos, pues el arrodillarse sea algo posible o no. Vemos que en esos momentos especiales, apartados, parece ser pues una postura, una posición bastante adecuada, ya que pues ahí se puede presentar esa postura sin ningún problema. Así que aunque podemos determinar que la postura no salva, pero sí puede educar el corazón, nos puede dar una mejor dimensión con quién estamos hablando, separar ese momento especial. Muy importante, no solo debemos de orar cuando podamos, sino buscar momentos intencionales de reverencia para tener pues ese espacio con Dios. Recordemos que, bueno, la semana pasada hablamos del lugar y el tiempo. Aquí vemos que Daniel buscaba el lugar y el tiempo. Y además se le añade ahora pues, esta parte que es la postura que asumía Daniel durante esos momentos especiales separados con Dios. Bien, vamos a analizar un poco la vida de Enoc. Enoc podemos decir que tenía una vida en comunión constante con Dios. Caminar con Dios diariamente era un identificativo
de Enoc. Génesis capítulo 5 versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y entonces Dios decide llevárselo. Tenía una relación tan estrecha Enoc con Dios que Dios decidió no dejarlo más en la tierra y se lo llevó. Algunos rasgos de Enoc que pueden ser impresionantes. Bueno, Enoc vivió en un mundo en corrupción. Eso fue previo al diluvio. Sabemos cómo el corazón del hombre iba constantemente hacia el mal, iba degradándose cada vez su conducta. Y así que Enoc no era ese exento de ver algunas situaciones o de poder participar de situaciones que lo alejaban de Dios. Vemos que Enoc decide tener esa estrecha relación con Dios diariamente. Entonces, mantuvo una relación continua con Dios de forma voluntaria, parte de lo que él quería hacer. O básicamente, lo más que quería hacer Enoc durante su día era tener una relación con Dios, pasar tiempo con Dios. Eso lo podía hacer por medio de la oración. También Enoc tenía que servir a otros, es decir, Enoc no estaba separado de las personas, no vivía pues allá en una montaña solo, sin tener interacción con nadie, sino que Enoc pues tenía interrelaciones también y pues Enoc mostraba carácter de Dios, siendo que conocían a Dios por medio del comportamiento de Enoc. Eso sí, tenía una comunión privada con Dios. Enoc se apartaba. Para que él tuviese esa relación tan estrecha con Dios, definitivamente Enoc apartaba momentos especiales para estrechar esa relación con Dios. Una cita de Ellen G. de White, la escritora norteamericana en Patriarcas y Profetas, página 66, decía, cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Así que Enoc tenía retos como usted y como yo, tenía pruebas como usted y como yo, pero conforme tenían esas pues situaciones intensas y urgentes, así también en sus oraciones eran más constantes y fervorosas. Quiere decir que nada de este mundo le quitaba esa posibilidad a Enoc de estrechar su relación con Dios. Enoc no era aislado del mundo. Nosotros no tenemos que ser ermitaños, irnos a vivir una cueva para pues no enfrentar ninguna situación que nos ponga en peligro, sino que la oración, esa comunicación con Dios, pues transformaba a Enoc en medio del mundo, lo iba acercando cada vez más a Dios, pero era algo que Enoc decidía hacer diariamente. No era que simplemente ahí a él pues se le ocurría en algún momento del día o en algún momento de su vida y ya eso pues fue la solución para él o el resultado de su vida, sino que era pues un hábito que formó su carácter y conocía cada vez más a Dios y pues tuvo la dicha de que Dios decidió llevarse a Enoc en vida. Su rostro reflejaba la comunión con Dios, pues tanto tiempo pasaba Enoc conociendo a Dios que definitivamente pues su carácter revelaba a Dios en sus acciones, ayudando al prójimo, haciendo pues buenas obras que podían revelar el amor de Dios para con él y para con los demás. Así que la oración constante que tenía Enoc producía en él un carácter santo, una mente espiritual, que eso definitivamente es propósito de la palabra de Dios, una mente espiritual para discernir las cosas espirituales. Quiere decir que Enoc discernía las cosas espirituales porque al pasar tiempo con Dios, el Santo Espíritu de Dios le mostraba el propósito para su vida. Y eso significaba, claro, una vida transformada. Enoc pudo tomar decisiones diferentes, pudo ser un hombre más de los de su época, pero él decidió que Dios transformara su vida. Orar tiene un propósito, conocer más a Dios, hablar con Dios, estrechar esa relación con Dios, saber que Dios nos escucha. Por eso, Enoc fue un claro ejemplo de cómo la oración transforma, cómo la oración
hizo de un hombre que pudo haber sido desapercibido en la historia, pero él decidió caminar con Dios y esa relación que tuvo con Dios, pues hoy nos sirve a nosotros de ejemplo de que el carácter de Dios puede impregnarse en nosotros porque pasamos tiempo con Dios. Qué buen ejemplo es Enoc. De hecho, Enoc es el hombre que más ha vivido porque como él no murió y estuvo antes de Elías, que también fue arrebatado, definitivamente pues hoy Enoc es el hombre más longevo que ha pisado la tierra porque pues él siguió viviendo ahora en la eternidad con Dios. La verdadera espiritualidad entonces se enfoca en esa relación con Dios de forma personal. Bien, una historia definitivamente impactante relacionado a caminar con Dios, a tener esa relación estrecha con Dios, es la historia de Moisés. Podemos decir que Moisés tuvo una relación profunda con Dios, una dependencia total de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33 y versículo 15. Hay una declaración que hace Moisés porque él entiende la necesidad de la presencia de Dios en su vida, con él y el pueblo también que él lideraba. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés necesitaba la presencia de Dios todos los días con él porque él sabía que sin Dios pues nada era. Claves de la oración de Moisés, porque vemos a Moisés orando constantemente, buscando interceder por el pueblo, hasta por su familia, en diferentes momentos ahí complicados, pero vemos Moisés orando 40 días, 40 noches, postrado, intercediendo, pidiendo la misericordia de Dios y conociendo más a Dios. Vemos que tenía una comunicación directa con Dios, tenía ese privilegio también de poder hablar con Dios y pues ahí en los diferentes momentos en que Dios se presentaba, eso le daba mucho miedo al pueblo, así que el pueblo le decía a Moisés que fuera él el que hablara con Dios y pues Moisés tenía esa característica impresionante, siempre tenía una búsqueda constante de dirección. Moisés sabía que debía, pues no solo dirigir su vida, sino también dirigir al pueblo que tenía que llevarlo por el desierto, a pesar, bueno, de que estuvieron ahí 40 años por comportamiento rebelde, pues Moisés siempre buscó liderar al pueblo, así que la dirección de Dios era muy importante. Intercedía por el pueblo porque era un pueblo, ¿qué podemos decir? Majadero, desagradecido. Y muchas veces la ira de Dios se encendía sobre ellos y ahí Moisés pidiendo inclusive que le raera del libro de la vida, si pues eso no era posible porque para él era muy importante preservar la vida del pueblo que el mismo Dios había sacado de Egipto, y lo había sacado con mano poderosa, así que era importante que siguieran, que les perdonara, que les diera otra oportunidad, y así Moisés siempre hacía ese trabajo intercesor por este pueblo. Moisés entendía que el éxito no era llegar a la tierra prometida, sino ir con la presencia de Dios. El llegar allí a la Canaán terrenal, pues no era el fin en sí. Básicamente, el fin era permanecer con Dios. Porque ¿qué hacían llegando allá sin la presencia de Dios? ¿O qué hacían llegando allí y después olvidándose de Dios? Muy importante la presencia de Dios en todas las etapas de su vida. Siempre busquemos la presencia de Dios para que pues nos vaya bien, para saber que estamos seguros. El liderazgo de Moisés se basaba en comunión, se basaba en dependencia y se basaba en obediencia. Moisés hablaba con Dios, dependía de Dios, también lo obedecía. Qué importante la vida de Moisés. Si tiene usted el espacio, el tiempo, repase momentos en los cuales Moisés intercede por el pueblo, Moisés orando, hablando con Dios, porque Dios es el mismo hoy y siempre. Pues
no se va a manifestar como lo hacía ya en el tiempo de Israel, cuando bajaba en la Shekinah y pues ahí en el santuario. Eso era en otro tiempo. Bueno, hoy podemos hablar con Dios, tenemos la vida de Jesucristo, tenemos el Santo Espíritu en la iglesia, tenemos muchas herramientas y lo más importante también que se enfoca esta lección es la oración. La oración continúa, podemos hablar con Dios. Qué importante lograr cosas con la bendición, con el propósito de Dios, porque hablamos con Él, porque buscamos su dirección, porque dependemos de Él y porque también lo obedecemos. En Éxodo capítulo 32, versículo 32, Moisés dice, te ruego que perdones ahora su pecado. Esto era una tónica en la vida de Moisés y el pueblo que caminaba con él hacia la Canaán terrenal, porque desobedecían constantemente. ¿Recuerda usted aquel episodio donde pues recién Moisés recibiendo las tablas de piedra ya tenían un becerro de oro y lo estaban adorando y ahí Aarón siendo partícipe de eso? Bueno, ahí Dios iba a destruir ese pueblo, se llenó de grande ira y Moisés pidió clemencia, misericordia, les perdonara su pecado y muchas otras pues ocasiones, varias ocasiones vemos a Moisés haciendo eso por su pueblo. Entonces vemos unos elementos de intercesión en la oración que hace Moisés, un amor profundo por el pueblo, podemos decir sus hermanos, la iglesia, ahí pues quienes lo acompañaban, siendo él también imperfecto con los otros, pero él siendo líder, pues le pedía a Dios que les perdonara para que pudieran avanzar. Valentía delante de Dios. El pueblo no quería saber de Dios, hablar con Dios como hablaba Moisés, y así que él asumía un rol ahí de liderazgo, pero también delante de Dios. Era una situación pues diferente, algo que Moisés también tenía que aprender, pero él lo hacía, iba, subía al monte, se quedaba allí en medio de los retumbos, de los truenos, ahí en la presencia de Dios, era impresionante. Es muy importante también que en los elementos de intercesión que hacía Moisés, él recordaba las promesas divinas. Moisés le decía a Dios que los había sacado de allí para llevarlos, que qué iban a decir las demás naciones si algo les pasaba a ese pueblo. Así que Moisés hacía lo posible también para que ese pueblo fuese perdonado y tenía ese diálogo con Dios, tenía esa cercanía con Dios para hablar de estas cosas. En Éxodo capítulo 34, versículo 6 decía, Dios compasivo, bondadoso, le recordaba las características de Dios. Qué impresionante este diálogo, como un amigo hablaba con él y buscaba que perdonara al pueblo, siendo Dios misericordioso, así lo hacía. Entonces Moisés oraba por pecadores, por rebeldes, por quienes lo habían herido inclusive, como ejemplo su hermana que había hablado contra él y pues ahí Moisés, lejos de querer acusarla, más bien buscó perdón y lo logró. Ella fue aislada un tiempo y después se reincorporó al pueblo. Así que vemos que Moisés era un ejemplo de intercesión. Interceder es reflejar el carácter de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, amad a vuestros enemigos. Así que en el carácter de Moisés y en las oraciones de Moisés, particularmente el eje de este tema es, debemos de orar también por otros, debemos de pedir a Dios que ayude a los demás también a salir de situaciones, a que puedan recapacitar. Aquí hay muchos elementos importantes. La oración más poderosa no es para usted ni para mí, sino es cuando oramos por otros con un corazón sincero. Este ejemplo de Moisés es un excelente ejemplo de que aún inclusive con quienes no nos han tratado bien o pues no han sido certeros con nosotros, nosotros podemos devolver bendición orando por ellos. Y así que la oración no es solo un momento, es una forma de vivir. En Daniel vemos constancia, en Enoc comunión diaria y en Moisés intercesión por otros. Todos muestran que la verdadera relación con Dios se construye cada día en medio de cualquier circunstancia. Dios escucha, responde y camina con quienes lo buscan,
Por eso, orar no es solo pedir, es depender de Él, confiar en su presencia y vivir conectados con el cielo en todo momento. Vamos a orar para finalizar. Señor, gracias porque escuchas nuestra voz y nunca eres indiferente a nuestras necesidades. Enséñanos a orar con constancia como Daniel, a caminar contigo cada día como Enoc y a interceder por otros con amor como lo hacía Moisés. Ayúdanos a depender de tu presencia en cada decisión, a confiar en tus promesas y a vivir conectados contigo en todo momento. Que nuestra vida refleje tu carácter y que nuestra oración sea sincera, constante y llena de fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos. Te invitamos a estudiar la lección la próxima semana. Muchas gracias.